me he olvidado grabarla, para que la puedan consultar posteriormente. Entonces, SAT 2000, vamos a hacer, nosotros en el curso hemos hecho una serie de viguitas para los cálculos de reacciones y para los cálculos de los diagramas. ¿Me confirman si hemos hecho y si realizamos este ejercicio de diagrama de fuerza cortante y momento flector? Ya lo Sí, hicimos. señor. Entonces, vamos a modelarlo y vamos a comparar los resultados de nuestros diagramas con lo que obtenemos en un programa por elementos finitos. Digamos, aquí voy a ir muy lento en cuanto al paso a paso de la modelación. Voy a explicarles, digamos, de manera general, porque pues la teoría de este tipo de programas es muy vasta, es muy extensa, sino que les quiero contextualizar qué es lo que nos vamos a enfrentar y qué es lo que ustedes van a tener van a trabajar, ya sea que se vayan por la línea de estructuras, geotecnia, hidráulica, cualquiera que sea el énfasis en el que usted quiere dedicar su vida profesional. ¿A qué hace referencia a estos programas? Y cómo es una herramienta tan potente que nos ayuda a nosotros en el diseño de las estructuras. Entonces, otra cosa, antes de que se me olvide, necesito que para la otra semana vamos a hacer un ejercicio práctico con un videojuego. Entonces, a mí me fascinan los videojuegos. Yo espero que a ustedes también. Vamos a descargar una aplicación que se llama Trustme. Esto es un videojuego y en esta época de pandemia pues nos la pasamos es jugando, ¿no? Si tienen un torneo de FIFA me invitan, por favor. Trust me. ¿Profe está para iPhone? Eh, debería estar, ya le confirmo. Qué humildad. Ya le vamos a confirmar. Entonces, Trustme es una aplicación que nos va a servir en la segunda parte de este tema, que es el análisis de estructuras. Aquí vamos a jugar a constituir o a crear armaduras y vamos a ver una serie de comportamientos. Veamos este videito aquí de manera rápida, donde nos explican básicamente qué es lo que hacen. Entonces, miren, básicamente lo que vamos a jugar o lo que vamos a utilizar este videojuego es para establecer elementos en una armadura. Ya los vamos a explicar cuáles van a ser los cordones superiores, cordones inferiores, pero en su debido caso lo vamos a ver. Lo veremos la otra semana. Entonces, lo que quiero es que lo vayan instalando. Se encuentra para iPhone. De hecho, yo lo voy a proyectar aquí es en el iPhone para que ustedes lo puedan ver y podamos, digamos, de cierta manera interactuar con este programa. Y veamos cómo va a ser la estabilidad de este tipo de estructuras. ¿Me preguntaba algo? No, que cómo se llama, pero ya. ¿Que cómo se llamaba? Trustme. Entonces, fijémonos aquí en el video, quiero mostrarles eso que acabamos de ver, ¿cierto? Cómo falla a partir de la condición de apoyos que le hemos dado. Nosotros cuando hablamos y les mostré las fotografías de los apoyos, les dije que dependiendo del desplazamiento que nosotros tengamos en una condición de apoyos tipo patín, pues podríamos tener una estabilidad o inestabilidad en el sistema. En este caso, Trustme me va a ayudar a identificar si yo tengo o puedo llegar a tener una falla estructural si los desplazamientos son muy grandes en mi apoyo tipo patín. Básicamente, nosotros los apoyos los representamos es en la zona donde se genera la unión con los elementos estructurales. En este caso, una armadura estaría apoyada sobre una columna. Si el desplazamiento que yo tengo en el apoyo tipo patín es un desplazamiento superior a la mitad del ancho, de mi columna, pues lo que puedo llegar a esperar es que ocurra lo que está pasando acá, miren, que se desplaza este apoyo tanto que falla. Pero si yo empiezo a rigidizar los elementos estructurales, que es lo que estamos haciendo, aumentar la sección transversal,
pues ya se hace más fuerte mi cerchita y se reduce ese desplazamiento. Eso es lo que vamos a mirar, cómo son las fuerzas internas que actúan en el interior de los elementos. Trust me, entonces, como vemos aquí, eh, este programita muestra las tensiones en color rojo y muestra las compresiones en color azul. Esto es lo que nosotros vamos a ver, esto es lo que nosotros vamos a analizar y lo que vamos a encontrar a partir de la estática. Vamos a encontrar las fuerzas internas de los elementos estructurales y esas fuerzas internas van a ser las que determinan cuál es el espesor, cuál es la sección transversal que voy a utilizar en armaduras, cerchas o elementos como torres de energía. ¿Sí? Allí, en este programita creo que también podemos ver algunas de este tipo de estructuras o esas tipologías, pero pues nosotros nos vamos a centrar más en estructuras de ingeniería civil. Y cuando vemos, por ejemplo, un elemento que conserva el mismo color, quiere decir que esos elementos tienen una fuerza interna igual a 0. ¿Listo? Y básicamente es eso. Vamos a jugar ahí, vamos a ver para diferentes tipos de pesos cómo se comportaría. Y más que nada, que contextualicemos cuál es la condición de apoyos ideal que le podríamos dar nosotros a nuestras armaduras. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer entonces con este programita. Y nada, necesito que por favor lo instalen en sus celulares para que veamos y podamos hacer, digamos, una clase más dinámica con este tipo de aplicaciones. ¿Listo? Entonces la invitación es para que lo tengamos listo. Trust me, en nuestros aparatos celulares. Bueno, ahora volviendo con el tema de nuestro programa SAP 2000, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar una serie de pasos para poder realizar nuestros cálculos de reacciones y los cálculos de los diagramas de momento y fuerza cortante. Como ya vemos la teoría, como ya sabemos hacerlo a mano, pues voy a compartirles esta herramienta computacional, que es una de las herramientas más potentes y quizás una de las más usadas a nivel mundial para el análisis y el diseño de las edificaciones, en análisis y diseño de estructuras de obra civil. Listo. Entonces, bueno, este programita, la primera modelación o la primera vez que lo abrimos se torna muy lento. La primera vez que abrimos el computador y empezamos a modelar es un poco lento, pero después ya la segunda modelación y demás ya es más asequible, ya es más facilito, ya es más rápido. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar esa viga que hicimos en la clase anterior, una viguita que está empotrada en un extremo y libre en el otro con una luz de 12 metros y vamos a ver los diagramas de momento y de cortante para posteriormente compararlos. Esta viguita hicimos el diagrama en Excel, si no estoy mal, que es este. Sí, este es. Entonces, obtuvimos nosotros en la clase la ecuación de cortante y la ecuación de momento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comparar los resultados de manera manual, que serían estos, con los de un programa por elementos finitos. Este programa elementos finitos lo que hace es discretizar cada uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta elementos tipo shell y tipo frame. Esto para que nos familiaricemos con el lenguaje que tiene este tipo de programas. Esos son tipos de elementos finitos. Cuando hablemos de tipo frame, van a ser elementos que van a estar destinados o los vamos a utilizar para el dibujo de columnas y vigas. Columnas y vigas entonces son los elementos que vamos a trabajar con elementos finitos tipo shell, perdón, tipo frame. Y tipo shell van a ser elementos que vamos a utilizar para elementos tipo área. Es decir, cuando queramos establecer o modelar una losa, cuando queramos modelar, por ejemplo, una zapata, cuando queramos modelar, por ejemplo, un área como muro de contención, cuando queramos modelar un tanque de almacenamiento de agua potable. Todo eso lo podemos hacer en esta herramienta. SAP es una herramienta que se presta para modelar cualquier tipo de estructura. Sin embargo, esta casa tiene una serie de programas específicos para cada una de las estructuras o de las líneas que nosotros diseñamos. Por ejemplo, tiene un programa que se llama CS Bridge, que utiliza los elementos finitos también, pero toda la interfaz está destinada para el análisis.
y diseño estructural de puentes. Y tenemos ETABS, que es un programa de elementos finitos que también es de la casa CSI y que es más amigable y tiene una cantidad de herramientas que favorecen más la construcción o modelación de edificaciones para el posterior análisis y diseño que en este SAP, que es algo más genérico. Entonces, por ejemplo, yo SAP lo utilizo para modelar vigas curvas, para modelar muros de contención, estructuras de contención de agua, estructuras especiales. Y TAPS lo utilizo para el diseño estructural de edificaciones. Y Bridge, pues es una herramienta muy potente para el uso o diseño de puentes y análisis de puentes. Pero todos los programas tienen la misma interfaz. Entonces, si nosotros entendemos cómo manejar uno, seguramente cuando nos enfrentemos a otro tipo de programas como ETABS, Bridge o la misma Autodesk tiene Robot Structural, tenemos también software de la casa Midas. O sea, hay una cantidad de software increíble. O sea, incluso hay un software que es de un colombiano. O sea, hay muchas casas, mucho software que podemos utilizar para lo mismo. Y todos trabajan bajo lo mismo, bajo la misma definición o digamos metodología para hacer la modelación de este tipo de estructuras. Entonces, entre File a Assign, nosotros tenemos la parte preproceso. ¿Qué quiere decir eso de preproceso? Es donde vamos a definir todas las condiciones iniciales para mi modelación. Es decir, aquí puedo modelar las cargas. Recuerden ustedes que nosotros anteriormente hicimos una tarea por allá en el primer corte en el cual tomamos la NSR10 y básicamente que pasamos lo que decía en cuanto a la definición de cada una de las condiciones de carga que se contemplaban en el diseño estructural. Y ustedes veían que habían cargas vivas, cargas muertas, cargas de sismo, de viento, de granizo, etc. Ustedes encontraban toda esa cantidad de cargas, presiones laterales de tierra, empujes, presiones hidrostáticas y demás. Aquí yo voy a definir todas esas cargas, voy a definir cuáles son las propiedades mecánicas, cuáles son las propiedades geométricas del material, entendiendo por propiedades mecánicas lo que ustedes van a ver en el otro curso. Aquí no le vamos a hacer mucho énfasis porque aún ustedes, digamos, no han visto este tema, pero a nosotros no nos interesa porque vamos a ver es diagramas de fuerza cortante y momento flector y las reacciones. Solo nos va a interesar eso, ¿listo? Entonces, yo defino cuál es la sección transversal, cuáles son las propiedades mecánicas, qué es lo que voy a construir, si voy a hacer una viga en concreto, en acero, en madera, bueno, en fin, el material que yo quiera. Hasta puedo tener un material diferente que tenga otras propiedades que he obtenido en un laboratorio para ver por medio de esos elementos finitos cómo son los esfuerzos al interior. O lo que nos interesa a nosotros en el curso, que es ver las fuerzas internas que tiene el elemento estructural. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, eh, también habrá una parte procesal y una parte postproceso. Aquí en análisis está la parte procesal, donde yo genero, corro. Vamos a ver que utilizamos, digamos, ese léxico, correr la modelación, corremos el modelo, buscamos y el programa al interior lo que hace es utilizar ecuaciones diferenciales, matrices, opera y nos arroja los resultados que nosotros vemos apenas en la interfaz de nuestra pantalla del computador. Este programa trabaja bajo el método de los rigideces, que es un método matricial, ya que es digamos, las matrices son más fáciles de programar que seguramente los cortes y demás como lo hacemos nosotros acá en estática. Y trabaja bajo las ecuaciones diferenciales de la deflexión, de la curva de deflexión. Temas que ustedes van a ver en análisis 2 y en resistencia de materiales. Por otro lado, estará la parte proceso, donde podemos obtener todo lo que necesitemos para nuestra modelación o para nuestro fin. El fin de esto es hacer un diseño estructural. Entonces, en la parte postproceso que es de display a design, en display yo obtengo todos los esfuerzos, todas las fuerzas internas que se pueden prestar para las condiciones de cargadas y la modelación que nosotros hemos establecido. Y en design, pues yo voy a diseñar los elementos estructurales. Entonces, después del análisis, yo puedo diseñar. Todo depende en el diseño estructural de un buen análisis. Si mi análisis no está correcto, si yo avalúo, si no tomo en cuenta correctamente las cargas, pues seguramente lo que voy a tener
producto de la modelación, pues va a ser algo muy erróneo. Pero también tenemos que tener presentes que lo que modelemos no es la realidad. Lo que nos diga el programa no va a ser la realidad. Ni podemos decir, por ejemplo, cuando estemos en una reunión, que no, eso fue lo que dio la modelación. ¿Sí? Ese tipo de comentarios debemos evitarlos, incluso cuando hagamos la sustentación de los proyectos acá en la universidad, porque yo soy el que le meto todas las variables al modelo y debo saber qué puede estar fallando o no. Ahí es donde se diferencia entonces el criterio de cada uno de ustedes como ingenieros. En dónde encontrar el error, qué es lo que estoy metiéndoles yo a mi programa para poder aceptar o derrogar los resultados que me esté arrojando el mismo. Entonces, ese es el criterio que van a formar ustedes aquí en la universidad para utilizar y poder utilizar este tipo de herramientas. Y lo que espero que podamos irnos puliendo en este primer curso y en este primer abrebocas de lo que es el diseño estructural. Entonces, aquí en Display obtener todo eso y posteriormente pasará el diseño. Nosotros, digamos, vamos a trabajar aquí hasta Display, donde vamos a obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector y las reacciones. Haciendo este breve análisis, lo primero que tengo que hacer es dibujar mi viguita, ¿sí? Dibujar mi viguita, y para eso voy a definir el sistema de unidades. Entonces yo lo puedo definir aquí en la parte inferior derecha, donde yo despliego esto y veo todas las unidades que el programa tiene por defecto. Como yo manejo siempre en unidades de kilonewton metro y grado centígrado, entonces son unidades de fuerza, longitud y temperatura, ¿sí? Las que estamos viendo acá. Listo, si yo quisiera cambiar entonces aquí, que es una unidad que nosotros hemos visto, a Newton, incluso aquí hablan de kilogramo fuerza. Pero estas unidades son, o sea, los kilogramos vimos acá en el curso, que son unidades de masa. Entonces no existe que el kilogramo fuerza ni el tonelada fuerza, nosotros vamos a trabajar esas unidades de fuerza, que son kilonewton, newton, y las unidades de longitud obviamente metros, y en el caso del sistema internacional, la temperatura en grados centígrados, o el sistema inglés serían libras, ¿cierto? Pulgadas y grados Fahrenheit. Nosotros vamos a asignar las unidades que trabajaremos. Y vamos a ir a File, le vamos a dar New Model, y aquí en esta aproximación, pues como les comentaba al inicio, la primera vez que uno abre este programa se demora un poco en generar la interfaz para el nuevo modelo, pero ya después de la segunda, ya corre más rápido. Como hoy no lo había abierto, entonces se demora un poco más. Entonces aquí lo que vamos a esperar es que se despliegue nuestra interfaz en la cual el programa me va a preguntar qué es lo que yo quiero hacer con el modelo. Si quiero hacer una viga nomás, si quiero hacer o dibujar unos elementos áreas, si quiero dibujar una armadura, una estructura de contención. Bueno, él me va a preguntar unas escaleras, qué es lo que quiero modelar yo. Para de esa manera él establecer unas grillas que me faciliten a mí el dibujo. Entonces, esta es la interfaz de la cual les hablo, donde veo aquí todos y cada uno de los templates que puedo utilizar para la guía en mi dibujo. Entonces, cuando yo quiero dibujar un edificio, seguramente yo trabajo bajo solo una grilla o un espacio en blanco en el cual yo defino cuáles son las líneas que me pueden ayudar a mí al dibujo estructural o a dibujar el esqueleto de la edificación, que es su estructura. Puedo utilizar una interfaz, un template para las vigas, para las armaduras, bien sean 2 dimensiones o en 3 dimensiones, para pórticos, para muros en concreto seguramente, para losas y elementos tipo shell que van a servir para estructuras, por ejemplo, de contención, tanques de agua en concreto. Bueno, tipo área. Puedo utilizar entonces este tipo de elementos estructurales o tuberías, por ejemplo, estructuras que tengan que ver con concreto, estructuras cuadradas, otro tipo de modelación o sólidos que pueda llegar a tener. ¿Listo? Entonces aquí puedo dibujar lo que yo quiera. Aquí este programa no me limita para el dibujo en absolutamente nada, pero obtengo entonces estos templates que me pueden ayudar a mí. En el caso de nosotros, vamos a dibujar una amiguita. Vamos a dibujar entonces o seleccionar este template para que nos sirva de guía
pero podría yo trabajarlo con una sola grilla o con un espacio en blanco. Vamos a trabajar bajo este y verificando que acá tengamos las unidades que hemos seleccionado. Entonces, kilonewton, metro y grado centígrado. Aquí existe otra opción que me dice que iniciemos la modelación a partir de un archivo existente, pero esto es para cuando ya he hecho o he corrido o tengo unas propiedades definidas en cuanto a los materiales, puedo importarlas a partir de un modelo ya constituido. Como en este caso no sé, no tengo idea, no he montado nada, no he corrido nada, pues yo voy a generar mi modelo a partir de las unidades definidas por el usuario. Y voy a seleccionar aquí la viga y le doy clic. Entonces, para mis vigas estará esta interfaz en la cual se me va a facilitar a mí el dibujo. ¿Sí? Entendiendo por dibujo, entonces esos elementos tipo frame. Aquí me va a preguntar el programa, ¿cuáles son el número de luces con las que usted va a trabajar? Entonces yo le voy a decir, vea, yo aquí tengo una única luz, ¿cierto? Yo solo tengo una luz que va desde mi punto A hasta mi extremo libre, es decir, una luz de 12 metros. Le digo, yo no tengo dos luces, tengo una sola luz, y la longitud de mi luz es de 12, y 12, ¿qué? 12 metros, que es lo que yo he definido acá como las unidades. ¿Listo? 12 metros, una luz. Él me pregunta si quiere generar una grilla a partir de una distribución que yo le dé en cada uno de los espacios. Yo puedo decirle aquí que sí, voy a editar mi grilla y aquí seleccionaría entonces las distancias en función de ordenadas o de espacios que pueda llegar a tener entonces mi elemento estructural. Entonces, yo lo que generalmente hago es dibujar basado en los espacios que voy a tener entre ejes. Y aquí me está diciendo entre mi punto A y mi punto B, es decir, yo estoy tomando como si acá, en este elemento estructural, voy a poner aquí una linecita, como si acá en este elemento estructural tuviera mi eje A, mi punto A, ¿cierto? Aquí en este punto estuviera entonces localizado mi punto B. Esto simplemente es para guía. Yo puedo entonces dibujar la cantidad de ejes que necesite. ¿Listo? Estos van a ser simplemente unas grillas. Esa grilla solamente me va a servir a mí para tener como referencia en el dibujo de mis elementos estructurales. ¿Listo? Entonces, no voy a tener problema con definir las que yo quiera. En este caso, para nuestra viguita es suficiente con definir únicamente dos ejes, esos puntos A y B, sobre el elemento estructural, que es lo que estoy viendo aquí. A y B. ¿Listo? Y la separación entre los dos serán 12 metros. No tengo definidas coordenadas en Y ni en Z, porque estoy trabajando solamente en el plano. ¿Listo? Entonces aquí le doy OK. Perdón. Y es lo mismo que he definido aquí a partir de la designación especial que se me da en el programa SAP para mis vigas. Y aquí él me pregunta, ¿quiere que estén las restricciones o quiere quitarlas? Como yo les voy a enseñar aquí a asignarle las restricciones en la viga, yo voy a quitar esto de acá. Lo voy a quitar las restricciones para aprender dónde las defino y que ustedes me sigan en ese proceso. Y aquí en seleccionar las propiedades, pues él por default me va a seleccionar algunas. Yo no quiero que haga eso. Cuando yo vaya a modelar, yo voy a definir qué tipo de viga es, qué sección transversal es, y eso finalmente va a afectar la rigidez. Claro está que nosotros no tenemos en cuenta el peso propio de los elementos hasta el momento. Seguramente más adelante vamos a ver cómo lo deberíamos involucrar. Hacemos un ejemplo del día de mañana, antes de empezar con armaduras. Aquí entonces en vigas, yo le voy a dar en el más, voy a agregar una nueva propiedad, y como yo debo definir cuál es mi elemento estructural, pues yo tengo una selección de materiales con las cuales el programa trabaja por defecto. Está el acero,
el concreto, que serán los más interesantes para nosotros los ingenieros, pero sin embargo está aluminio y está otro tipo de materiales. Entonces voy a trabajar con el concreto, voy a decir que es una viga rectangular, simplemente por darle alguna sección, y voy a ponerle aquí un nombre. Aquí entonces tendré una viga ejemplo, ¿sí? Viga ejemplo estática, voy a llamarla. Aquí yo puedo colocarle notas de cuándo fue modificado, si quiero ponerle, no sé, cualquier nota que yo quiera colocarle. Aquí en dimensiones, entonces van a aparecer unas dimensiones en función de unos ejes, ¿cierto? Unos ejes que son los ejes locales. El programa SAP 2000 asigna ejes locales a cada uno de los elementos frame o shell que yo haya dibujado y que vaya a dibujar. Entonces los ejes locales, voy a mostrarles acá. Bueno, ahorita se los muestro porque todavía no está dibujada la sección. Los ejes locales pueden estar en el nodo o pueden estar en el frame. Para cada nodo, para cada unión, para cada inicio y cada finalización de los frames, va a asignar entonces unos ejes locales. Y para cada frame que yo dibuje, también le va a asignar unos ejes locales. Entonces ahorita les muestro el ejemplo para que veamos eso, cómo se ve representado ahí en mi programita. Esos ejes locales me van a decir cuál va a ser la dimensión perpendicular con respecto al el eje local 3, es decir, su alto, puedo decir que tiene un alto de 40 centímetros, y su base voy a decir que tiene una base de 30 centímetros, o ponerle algún valor. Estos ejes entonces serán los ejes locales, y aquí voy a definir qué tipo de material voy a trabajar. Entonces aquí yo le puedo dar en el más, cuando veamos cómo se tiene en cuenta el peso propio de los elementos, vamos a necesitar entonces esta función. Yo voy a decir que ninguno de estos materiales me gusta. Lo que estoy viendo aquí es un concreto de 4000 PSI, un concreto entonces de 28 megapascales, ¿cierto? Tengo unos aceros grados 60 y grados 50, que hace referencia entonces a la fluencia del material. El grado, el grado 60 es el que nosotros utilizamos en obra. Esas barritas corrugadas son barras de acero grados 60 o de 60.000 PSI, que es lo mismo de 420 megapascales, que es básicamente el esfuerzo de fluencia. Entonces voy a agregar un nuevo material. Yo voy a crear el material con el que voy a trabajar. Aquí en la región, pues yo selecciono una región definida por el usuario, ya que Colombia no se encuentra. Aquí es básicamente el país al que se define. Aquí en el tipo de material, entonces yo le coloco concreto y voy a decir OK. Aquí en esta interfaz le coloco un nombre. Voy a decir que voy a colocar un concreto, por poner algún concreto, de 21 megapascales. ¿Listo? De 21 megapascales, aquí le pongo el grado o alguna nota a mi material, pero pues yo esto lo puedo dejar en blanco, no hay ningún problema. Y aquí es un punto importante para las vigas que hemos hecho hasta el momento. Peso o masa, o peso y masa. Peso por unidad de volumen, masa por unidad de volumen. Como les venía diciendo, en los cálculos que nosotros hemos realizado, jamás hemos hablado de cuánto pesa mi viguita. Es decir, no hemos tenido en cuenta el peso propio de los elementos estructurales. Por lo que no lo he tenido en cuenta, yo debo decir que este peso por unidad de volumen es igual a 0. Esto en mi modelación es igual a 0 para que el programa no me tenga en cuenta entonces el peso del elemento estructural, sino solamente las cargas que yo le voy a aplicar a la viga. ¿Listo? Entonces aquí le pongo 0, mis unidades kilonewtons metro, y aquí hablan de unas propiedades para un material isotrópico, que es mi concreto. Esto yo lo voy a entender en el curso de resistencia de materiales. Esto no lo necesito ahorita, pero en grandes rasgos esto me determina constantes elásticas, propiedades mecánicas, a partir de la aplicación de cargas y cuánto se va a dilatar o contraer mi material en función del coeficiente de expansión térmica. ¿Listo? Teniendo en cuenta la temperatura que puede llegar a tener esos elementos estructurales. Y aquí entonces la resistencia a la compresión, pues como yo coloqué que esto era de 21 megapascales, quiere decir que voy a tener en cuenta que es de 21.000 kilopascales. Y esto pues si quiero lo puedo modificar, pero esto no lo va a utilizar el programa para lo que yo voy a obtener, o para lo que me sirve a mí en este curso.
Entonces esto lo podría dejar de la misma manera, pero para hacer una relación en cuanto al nombre y en cuanto a la resistencia a la compresión, pues lo estoy cambiando. Pero a usted esto no le va a interesar, estos valores los puede dejar por defecto. Lo importante aquí es definir 0 cuando no tengo en cuenta el peso propio del material. Cuando lo tengo en cuenta, entonces es un peso específico, un peso por unidad de volumen para el concreto, según la NSR10 en el título de cargas. Vamos a decir que mi título de cargas, no sé si lo tengo acá, así. Miren, en el título B, según la NSR10, yo voy a tener un peso o una densidad para el cemento, para mi concreto, si es reforzado, de 2.400 kilogramos metro cúbico. Quiere decir que aproximadamente es 24 kilonewton metro cúbico. Y ese va a ser el peso específico que voy a incorporar acá cuando tenga en cuenta el peso de los materiales. Como en esa viga no lo tuvimos en cuenta, por eso tenemos acá 0. Le damos OK y le damos OK. Y quedará entonces nuestro material. Y le vamos a dar OK. Aquí simplemente vamos a seleccionar el material que hemos creado. Y aquí en las propiedades de la sección transversal, pues vamos a ver cuáles son el área, el momento de inercia a partir de cada uno de los ejes locales y otras constantes que seguramente ustedes van a ver en su curso de resistencia de materiales. Le damos OK y aquí en concreto reforzado. Profe, qué pena, es que se trabó el computador. ¿Te puedes devolver unos pasitos por ahí 3 pasos antes? ¿Hasta dónde alcanzaron a ver? El de donde diste OK, pero donde dijiste lo del peso. Acá. Acá. Sí, profe, ahí ya le daba OK y ya de ahí para adelante se perdió la de esta. Listo, aquí simplemente le dimos OK. Le damos nuevamente OK. Y aquí en el material, yo seleccionaba el material que había definido anteriormente. Ese material que había creado, que es concreto. Aquí simplemente les estaba mostrando que podía obtener algunas de las propiedades para esa sección transversal, como el momento de inercia, radios de giro y el área de la sección. Y aquí en concreto reforzado, dándole clic en concreto reforzado, yo modificaría cuál es el tipo de diseño que necesito que haga el programa. Entonces le digo que se hace una viga en vez de una columna, porque lo que vamos a dibujar y posteriormente analizar es una viga. Entonces, para tenerlo en cuenta, aunque en el caso de nosotros no afecta, pero sí debería tenerlo en cuenta cuando haga análisis y diseño de estructuras en este programa. Entonces, el tipo de reforzamiento va a ser para una viga que va a estar en flexión. Y le doy OK. Y aquí, nuevamente, no tengo que modificarle nada y le doy OK. Nuevamente le doy OK y finalmente OK. Después de que le doy le doy todas las veces OK a las interfaces que me ha arrojado el programita, pues se me va a dibujar mi viguita. Mi viguita se dibuja con un elemento lineal. Si yo le doy clic derecho sobre el elemento, puedo ver que es el elemento o la sección o la propiedad de la sección transversal que yo definí, que es viga de ejemplo. ¿Sí? Veo su localización, las cargas asignadas y el diseño que se ha realizado. Veo que tiene una longitud de 12 metros y veo el tipo de línea. Entonces, frame. Esto es a lo que hacíamos referencia con el tipo de elemento finito. ¿Listo? Que debe ser el que se seleccione para dibujar una viga. Y le doy OK. Falta entonces asignarle la condición de apoyos. Si yo me doy cuenta aquí en mi presentación, en el apoyo A es donde está empotrado. Es decir, aquí voy a seleccionar mi punto A. ¿Listo? Voy a seleccionar mi punto A. Ahí en el punto A, entonces voy a darle Assign, Join, Restraints. Cuando le doy clic, el programa me va a preguntar, ¿usted qué es lo que quiere restringir en función de los ejes locales? ¿Cierto? Por eso aparecen el 1, 2, el 3, el 1, 2 y el 3. Entonces veamos qué son eso de los ejes locales. Para eso voy a irme aquí a la vista en 3D. Voy a darle en Set Display Options. Y aquí en Joins voy a decirle que me muestre mi Local Access. Mi Local Access, pues como les decía,
ya que los estoy seleccionando solo para los nodos, van a estar en función de unos colores, no de números, pero yo voy a tener claro que el eje local 1 es el color rojo, el eje local 2 es el color verde y el eje local 3 va a ser mi color azul. Ejes locales y ejes globales. Los ejes globales son X, Y y Z. Ejes locales 1, 2 y 3. ¿Listo? Eso será entonces la designación. Y tengo que familiarizarme con eso porque el programita sí me pregunta en función de los ejes que le asigna a los nodos o a los frames, cuáles son las restricciones, cuáles son los diagramas que yo quiero ver. En este caso, como tengo un empotramiento, mi empotramiento, ¿qué me restringe, muchachos? ¿Qué me restringe el empotramiento a mí? Aquí entonces vamos a empezar a ver esos conceptos, cómo aplicarlos, que vimos nosotros en la clase de apoyos. Restringe Sí. Y, ¿no? En X. ¿Qué restringe? Sí, restringe en X, pero ¿qué más? Faltan más. La rotación. Rotación Y en Y. y traslado. Eso era lo que nosotros decíamos. Recordemos por aquí, en alguna de esas clases, nosotros vimos esta viga. Y decíamos, restringe la rotación, que es el momento, y restringe la traslación, los desplazamientos en X y en Y. Quiere decir entonces que si restringe todo, va a restringir las traslaciones, ¿cierto? Y va a restringir las rotaciones. Y ahí ya definí la condición de apoyo en ese punto. Le voy a aplicar y le voy OK. El dibujito que por defecto tiene mi modelación es este. Aunque veamos una cosa. Para facilitarnos a nosotros las cosas, SAP nos colocó estas rápidas restricciones, como dice acá, estas rápidas restricciones para poder identificar qué es lo que queremos. Entonces, la primera, Fixed, hará referencia entonces al empotramiento, Pinnet a mi apoyo tipo fijo, Roller hará referencia a mi apoyo tipo patín, y esta, entonces, este puntico, que dice no restraints, va a hacer referencia a una articulación. Entonces, de manera rápida yo puedo decir, aquí pongámosle que no quiero restringir nada, le vamos a dar a aplicar para que me borre el apoyo, selecciono nuevamente el nodo que voy a restringir, y le voy a decir, vea, este empotramiento, se me parece al dibujito que había hecho yo por acá, cuando hablaba de los apoyos. Yo por aquí les había hecho unas viguitas. Rápidamente me devuelvo. Cuando vimos esa clase de apoyos, donde veíamos las fotografías y demás, y hacíamos referencia a la clase de apoyos. Entonces aquí en esta viguita, por ejemplo, teníamos un empotramiento, y este dibujito, este mamarracho que yo hice ahí, se parece más bien a este. Entonces yo lo selecciono, y me doy cuenta que restringe todas las traslaciones y las rotaciones. Entonces de esta manera, para eso es que me van a servir esos dibujitos que yo hice en la clase. Miren. El Pinnet y el Roller. Son este tipo de restricciones que estoy viendo acá. Y de manera rápida, entonces yo los puedo dibujar, le doy OK, y es el mismo dibujo que como si yo lo seleccionara de manera manual. Entonces eso será el empotramiento en el punto A. Ahora faltará asignar la carga. Selecciono mi viga, voy a Assign, le voy en Frame Loads y le digo, mis cargas va a ser una carga distribuida. Entonces aquí la interfaz me va a preguntar, ¿cuál es el patrón de carga? Si es una carga muerta, viva, sismo, viento, presión, empuje, ¿qué es lo que va a tener? Yo voy a trabajar con solamente el patrón de carga por defecto que tiene un programa que son cargas muertas. Y a ese es el que yo le voy a hacer el análisis. Me pregunta, ¿en qué sistema coordenado usted va a trabajar? ¿Local o global? Entonces, local, recordemos, 1, 2 y 3, y global es X, Y, Z. Va a decir que trabajo en el global. ¿Cuál va a ser la dirección de aplicación de la carga? Como le puse global, aquí aparecerá X, Y, Z, pero si yo aquí le cambio local, aquí aparece 1, 2, 3, que hace referencia a los colorcitos que vimos. Entonces, para no confundirnos y trabajar de manera más sencilla, yo le pongo global y le pongo que la dirección de la gravedad va a ser en dirección de, la dirección de la carga va a ser en dirección de la gravedad. ¿Y qué tipo de carga? Pues puedo seleccionar una fuerza o un momento. En este caso yo tengo una fuerza.
Y aparte de eso tengo otras opciones, que es agregar a una carga existente, reemplazar la carga existente o eliminar la carga existente. Entonces yo voy a decir que por si las moscas voy a reemplazar lo que se encuentra ahí y voy a dibujar entonces esa carga trapezoidal para mi viga. Como es una carga trapezoidal, yo me voy a ayudar de esta opción, donde puedo dibujar en distancias relativas o en distancias absolutas cada una de las cargas que voy a tener en ese punto, o a lo largo del elemento. Yo lo que más fácil veo es trabajar con distancias absolutas. ¿Por qué? Porque si yo le doy clic en distancias absolutas, me pregunta es, en 4 puntos sobre la viga, defíname cómo es la distribución de cargas. Y eso yo lo puedo hacer fácilmente. En cambio aquí, bueno, y cuando tengo una carga solamente uniformemente distribuida, aquí lo puedo designar y le puedo colocar el valor a ella. Entonces, vamos a trabajar una carga trapezoidal, por ejemplo, vamos a tomar 4 puntos de esa viga y los vamos a analizar. Entonces, vayámonos a nuestro PowerPoint. Nuevamente bajemos por acá. A nuestra viquita. Entonces, voy a utilizar esta. Pillemos y peguemos esto. Listo. Entonces, yo voy a seleccionar 4 puntos sobre mi viga. Como esto tiene 12 metros, entonces yo voy a dividir eso fácilmente en longitudes. Voy a darle el punto número 1 al punto A. ¿Sí? Voy a darle el punto 4 al extremo. ¿Sí? Y voy a dar entonces otros 2 puntos en algún punto de esta viga. Como tengo 12 metros, voy a decir que mi punto 2 estará entonces a 4 metros y que mi punto 3 estará entonces a 8 metros. ¿Listo? Entonces 1 va a ser cuando X o cuando esta distancia, ¿sí? La distancia absoluta sea 0, a 0 metros, voy a ponerle acá. ¿Sí? Voy a decir entonces que 2 que 2 va a estar entonces a 4 metros, que 3 va a estar entonces a 8 metros y que 4 va a estar entonces a 12 metros. ¿Listo? Esos van a ser entonces los puntos que yo identifico sobre mi viga. Entonces ahora lo que voy a calcular es cuál es la carga en esos 4 puntos. Entonces en 1 es 0, en 2 serán 4, en 3 serán 8 metros y en 4 serán los 12 metros. Para encontrar entonces estas cargas en kilonewton metro, yo lo que tengo que hacer es una relación de triángulos. ¿Listo? De la siguiente manera. Voy a tomar un triángulo que será el triángulo que tengo. Este triángulo que tengo grandote, ¿sí? Que representa esa carga uniformemente distribuida. ¿Listo? Voy a quitarle entonces el relleno para que lo podamos entonces diferenciar. Y voy a aumentarle entonces el grosor de la línea. Entonces voy a hacer una semejanza de triángulos entre este triángulo y los triángulos que voy a tener más pequeños. Unos triángulos entonces más pequeños que van a estar contenidos dentro de él, que será entonces este triángulo, ¿sí? Y este triángulo, a mi punto 2 y a mi punto 3. Esos serán entonces los triángulos que yo voy a utilizar. Voy a cambiarle aquí entonces el contorno, el color de esa forma, para que identifiquemos claramente a qué estamos haciendo referencia. Entonces eso yo lo puedo encontrar a partir de triángulos semejantes.
Y puedo establecer una relación de triángulos. Una relación de triángulos entre cada uno de ellos. Entonces voy a decir que mi triángulo grande tiene una base de 12 metros y una altura de 10 kilonewtons, ¿cierto? Entonces, por semejanza de triángulos, yo tengo lo siguiente. Entonces, voy a tener un triángulo de 10 kilonewtons por metro, ¿sí? Que es su altura, a una base de 12 metros, que va a ser semejante entonces, que sería este triángulo verde, que va a ser semejante a este triángulo rojo. Entonces, mi triángulo rojo tiene una base de 8 metros y una altura que no conozco. Entonces, esa h para el punto 2 sobre la base de 8 metros. Cuando yo despejo de esta ecuación, H2, ¿cuánto me da? 6.66. 6.66, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a utilizar que en mi punto 2 la altura es 6.66, ¿sí? 6.66, voy a poner acá H2. H2 es igual a 6.667, pongámosle ahí, aproximándolo. Pero esa es la altura que tengo en este pedazo. ¿Qué le debo sumar? Pues los 5 kilonewtons que tengo acá de este rectángulo, ¿cierto? Entonces, más 5 kilonewtons me va a dar la altura total. Es decir, ese 6.67 más 5 me dará que es 11.67, pongámosle. 11.67 kilonewton por metro. Será entonces la distancia que yo debo incorporar en mi modelación. Entonces voy al SAP y le coloco acá 11.67 kilonewton metro en mi punto 2. ¿Listo? Hago lo mismo ahora para mi punto 3. Llego entonces o quiero encontrar la altura en el punto 3. Tengo un triángulo grande que es de 10 kilonewtons sobre 12. Ahora llamémoslo esto altura 3. Y la base va a cambiar de 8 metros a una base de 4 metros, ¿cierto? En ese caso, ¿cuánto me da esa relación? ¿Cuánto me da H3? 3.33. 3.33. Más 5. Entonces, voy a decir que esto tendrá una altura de 8.333. ¿Listo? Voy a mi programa y le coloco aquí entonces una altura de 8.333. Y a 12 metros, entonces yo identifico claramente que a los 12 metros la altura es de ¿cuánto? Es 5. 5 kilonewtons metro. Y aquí le coloco 5 kilonewtons y le voy a aplicar. Profe, ¿el primero no tiene altura? Señor. El primero ahí, ¿dónde está? Sí. El de... No, el... Sí, esta distancia 0, debo colocarle la distancia de 15 kilonewtons. Por eso me Sí. quedo aquí esta parte así. Entonces, me quedó de esta manera la carga porque en este primer punto no le asigné el valor de los 15 kilonewtons que tengo de carga. Entonces, muchas gracias. Aquí entonces mi carga será de 15 kilonewtons. Y ahora sí nuevamente voy a aplicar y reemplazar. Y ahora sí, tengo la carga que debería aparecer o que debo modelar para esa condición de viga. ¿Listo? Porque ya le modifiqué en mi punto 0, en mi punto 1, tengo una altura de 15 kilonewton metro. Antes le había puesto 0, por eso me va esa figura ahí irregular. ¿Listo? Le doy OK y quedó mi viga. Ahora simplemente le doy F5 o correr análisis, o voy aquí en análisis y le doy run análisis. Él me pregunta que qué quiero cargar. Nosotros vamos a correr solamente el caso de carga muerta. Recordemos que a ese caso fue que le asignamos la condición de carga y corremos ahora. Él me pide que lo guarde con un nombre. Yo voy a ponerlo aquí con este nombre que tengo ahí. Cualquier nombre. Voy a reemplazarlo. Esperamos a que corra la modelación, él está operando, entonces, dependiendo de qué tan compleja sea la estructura, qué tan pesada sea, qué tan grande,
pues vamos a demorarnos más o menos en el proceso. Una vez corremos nuestra modelación, entonces podemos ir a buscar los diagramas de fuerza cortante y las reacciones. Entonces, aquí en mi vista en 3D, me muestra la deformada. Voy a aprovechar la vista en 3D para que veamos las reacciones y cómo las tiene en cuenta mi modelación. Entonces voy aquí en esta grafiquita, o en display, ¿sí? Entonces yo puedo ver en Show Forces and Stress, en el Join, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones producto de la carga muerta? Y le voy a aplicar y le doy OK. Entonces no sé si ustedes recuerdan cuáles, bueno, ahorita miramos en la tabla de Excel cuáles eran los valores. SAP dibuja mis momentos con una flecha y doble punta, a diferencia de las reacciones, de las fuerzas, que solo los dibujo con una punta. Entonces, obviamente esto va a depender de la aproximación que nosotros le dimos en la carga, como nosotros sí la tuvimos en cuenta totalmente. Entonces, nos decía que la reacción era 120 y 600 kilonewton metro. 600 kilonewton metro. Entonces, es la reacción que tengo en el apoyo y este será entonces la reacción en el apoyo A. Esa va a ser la manera entonces que nosotros vamos a representar. Si recordamos, la reacción en el apoyo nos daba 120 kilonewton y el momento nos daba 600 kilonewton metro, tal como tenemos aquí en mi punto cero para la viga. Y aquí puedo entonces en display también, en Show Forces and Stress, en Frame, en los frames, recordemos que dibujamos el frame, le damos clic ahí, puedo ver mi diagrama de cortante, que sería este cortante en 2,2, o el momento, que sería moment 3,3. Entonces le voy a aplicar, voy a darle, me salí. Aquí también es la opción rápida, en esta ventanita le doy en los frames, y le doy cortante, le voy a aplicar, le doy OK, para la condición de carga muerta, y le doy OK. Yo tengo que tener en cuenta que aquí en SAP es como si yo dibujara, o como si el programa dibujara como una marca de agua. Entonces, si yo me doy cuenta en mi diagrama de cortante, es como si estuviera al contrario con respecto a lo que se me presenta acá. ¿Listo? Entonces, la diferencia radica en que están dibujando fuerzas internas en la modelación. Y aquí, si le doy clic derecho en la viga, clic derecho en mi viguita, en mi viguita veré las reacciones en el apoyo y veré el diagrama de cortantes y diagrama de momentos. Entonces, como les digo, es como si hiciéramos una marca de agua con respecto a lo que obtenemos por cortes, debido a que se están graficando en uno las fuerzas y en el otro se están graficando la fuerza interna a partir de la fuerza interna que se tiene. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la diferencia que nosotros vamos a encontrar. ¿Listo? Por eso es que el momento lo vemos como si fuera una marca de agua, pero actuando en el sentido o en el momento negativo. Y aquí estará hacia arriba. Sin embargo, vemos que mi momento también es negativo, ¿sí? Al igual de los valores que yo encontré por los cortes. ¿Listo? Esa es la razón. Y entonces, podré analizar en cualquier punto. Por ejemplo, veamos en una distancia de 2 metros cuál es mi cortante y mi momento. Entonces yo aquí en localización le doy 2 metros y veo que mi cortante es 91.67. 91.67 y mi momento es 3.88.9, 3.8889 aproximadamente, .9. Y de esa manera entonces puedo decir que lo que he modelado corresponde a lo que he calculado de manera manual. ¿Tenemos alguna duda, muchachos? Nada, profe. Toca es practicar. Sí, esto es el primer abrebocas. Ustedes van a hacer ejercicios y van a practicar y seguramente pues le van a coger muy rápido la manija a este asunto. Y sobre todo en esta primera parte básica que es en estática, que son reacciones y diagramas. Profe, al fin el programa, ¿dónde lo podemos sacar o el link o algo así? Los envío. Ya los subí en Megaupload. Yo se los voy a enviar y lo que quiero es hacerles un video explicándoles cómo instalarlo para que no gastemos clase. Pero yo se los envío. Por favor, el monitor me recuerda el día de mañana en la tarde
Y yo les envío los links que ya los subí, los archivos ya los subí en Megaupload para que lo puedan descargar. Sí. Sí, Disculpe, el link del programa que va a compartir es de 64 bits o 32. Depende de la máquina. este Estoy preguntando, o sea, el link Comparte. del que va a compartir. es de mi computador. Señor, El que voy a compartir es de 64, que es el que instalé en mi computador. listo, Si usted necesita el de 32, puede descargar en versión de prueba de la página CSI. Entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar aquí CSI SAP versión de prueba. Y aquí le sale CSI España versiones de evaluación. Usted le da clic ahí. Y aquí está entonces la versión de evaluación. La descarga de acá. ¿Listo? Y él automáticamente por su computadora le busca el sistema operativo y ahí ya él le dice cuál debe descargar, si el de 32 o 64. Y aquí listo, profe. tienen todos los programas de esta casa, como les decía, CS Bridge para puentes y ETAPS, que es entonces para edificaciones, SAFE, que es para losas, y este es, digamos, para tuberías. Este, no sé si lo manejarán allá en la universidad. Conexiones metálicas. Y por aquí había otro, aunque no lo veo, que es una interacción entre BIM, que es una aplicación que tiene ahora este programa. Listo, muchachos, pues para los que no lo puedan descargar, esa sería una opción, descargar la versión de prueba. Y para esto que nos queda de curso, que es básicamente, prácticamente un mes, lo podremos utilizar sin ningún problema. Adicional, muchachos. Profe, este videito lo sube a YouTube, ¿cierto? Sí, yo se lo subo para que lo consulten después. Profe, Sí, las sí. diapositivas las puede compartir. Claro. Porfa, monitor, me acuerda mañana y yo las guardo en PDF y se las envío. Listo, profe, vale. Los links, gracias. Gracias, Listo, sí, profe. Hasta señor. luego. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más por hoy, nos vamos a despedir. Espero que pasen buena noche, que aprendan mucho en estas clases virtuales. Nos vemos entonces el día de mañana. Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Gracias, Listo, profe. profe, que Feliz estén noche. bien. Buenas noches. Hasta luego, profe. Luego, Profe, qué pena. sí. Profe, es que quiero hacerle una consulta con respecto, digamos, la universidad, qué medidas tomaría en el caso, digamos, a mí esta semana ya estamos implementando el tema del horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Sí. Sí, hoy pude, digamos, salir como un poquito antes, pero pues es un corre-corre, llegué un poquito tarde a la clase, pero de pronto en otra clase sí se puede, en otras clases se puede presentar que haya un quiz, un parcial, cualquier cosa. Ahí cómo se maneja, profe. No, usted tiene que hablar con el profesor de cada asignatura. Por ejemplo, ahorita que está haciendo en mi caso, y usted tiene que generarle otro espacio para poder presentar los quizzes y demás. Usted muestre el lugar en el que está trabajando y por la pandemia no le Sí. problema. Ok, listo, profe. En ese caso, digamos, en su materia, su merced como que pide, o sea, o que le traiga una constancia, una carta, algo así, se Sí. la envió al correo. No, en mi caso yo no le digo nada. Yo parto de su buena fe y de que usted me está diciendo la verdad y yo le creo. Entonces, Sí, profe, pues la verdad, yo no me voy a poner a decirle que yo por... sí, eso no. Yo lo entiendo y no tengo ningún problema con que si hacemos un parcial o algo, usted me consulte y le dé más plazo, pues obviamente solo a usted, de presentarlo Sí. para más o que usted pueda llegar tarde y presentar los quizzes y demás actividades que se realicen. Eso sí me avisa Sí. y me está como... Ok, Pero no hay problema. listo, profe, también le puedo avisar, digamos, por medio del monitor o un correo o cómo hago. Monitor, avíseme, no hay problema. Listo, profe, vale, gracias. Bueno, hasta luego, muchacho. Gracias, profe, chao. Muy bien.